Buenos días. Vamos a iniciar la exposición. En primer lugar, permítame presentarme. Mi nombre es Jean-Paul Calle. Yo soy director gerente de Smart Regulation Perú, una consultora especializada en temas regulatorios. Y en esta oportunidad, para este taller, hemos escogido este tema de cómo prevenir y gestionar los riesgos de incumplimientos regulatorios. ¿Y por qué es importante este taller? Es importante porque, en primer lugar, todos ustedes, digamos, que son emprendedores, que son empresarios, que son pymes, ¿no? Viven en un mundo de constantes regulaciones, ¿no? Y ciertamente regulaciones de todo tipo, ¿no? Regulaciones que aplican al negocio en específico, podría tratarse de regulaciones tributarias, por ejemplo, regulaciones aduaneras, ¿no? Regulaciones para la comercialización de un producto en concreto, por ejemplo, medicamentos, cosméticos o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes nos pueden comentar en primer lugar en qué rubro, digamos, de negocio se mueven para un poco ver exactamente qué tipo de regulaciones les podrían aplicar. No sé si ustedes podrían, por favor, comentar. Bueno, en mi caso yo estoy empezando proyectos personales. Uno es de consultoría en comercio exterior y supply chain y el otro es de exportación. Okay. El producto todavía estoy evaluando alternativas, pero probablemente químico. Claro, pero digamos, tú que estás justamente ahorita en la formulación de tu proyecto y sabes exactamente qué tipo de obligaciones tienes que cumplir de frente al Estado, digamos, requisitos. Sé de varias, pero lo que no sé mucho es la parte laboral, tributaria. Claro. Tributaria, lo que es algún tributo que tenga que ver con comercio exterior, sí lo sé. Todo lo que es comercio exterior, aduanas, lo conozco bien. Lo que no tengo que investigar un poquito más es la parte tributaria local, ¿no? O sea, como, por ejemplo, persona con negocio propio, Claro. sé que hay un régimen especial donde van a tener menos, sé que te beneficia el régimen también en la parte de laboral, si te tienes empleado, que justo hubo un taller ayer, si no me equivoco, que no pude venir. Pero bueno, esa es la parte que tengo que investigar un poco más y eso, ¿no? Laboral y tributario principalmente. Perfecto. Y en el caso de ustedes, Pero no tengo el área de servicios, estamos trabajando en la parte financiera. Y está una consultoría, yo creo que es una consultoría independiente, ¿no? Lo que es productos bancarios, que ahora estaba el tema del seguro, ¿no? Seguro vitalicio. exactamente. Entonces el dinero que del 95% está sacando, entonces es la manera de crear unos productos. Claro. Bueno, evidentemente acá tenemos digamos, regulaciones de tipo tributaria, aduanero, laboral, ¿no? En el caso de ustedes, básicamente la regulación emitida por la SBS. La SBS regula a los agentes de seguros, regula a cualquier tipo de producto. Un broker, así es. Pero esa regulación es una regulación bastante estricta, porque hay una serie de reglamentaciones, resoluciones, y evidentemente tiene que cumplirse al detalle para evitar algún tipo de consecuencia negativa, ¿no? Y en el caso de ustedes. Bueno, en el caso mío, yo estoy empezando una compañía ya personal en todo lo que es tema consultoría ambiental y lo que es asesoría en procesos industriales. Entonces, yo vengo dentro de muchos años trabajando en este grupo de cocaína y cola, sí, en el área de ingeniería. Se había incursionado con mi propio negocio. Entonces, conocer un poco más de estos temas para poder dar mayor soporte. Bueno, en el caso de usted, bueno, evidentemente parte de la oferta, digamos, de servicios que tiene que ver con el tema ambiental. Ahí es básico entender qué tipo de regulaciones medioambientales están vigentes, tanto lo que emite el Ministerio del Ambiente como lo que emite también la propia OEFA, que es el supervisor ambiental, ¿no? Y vinculado a temas de manufactura o procesos de producción, bueno, hay una serie de regulaciones también que se emiten, buenas prácticas de manufactura, posiblemente puede estar involucrada regulación de produce o regulación, digamos, uno tiene que conocer bien su sector, en función a eso ver qué tipo de obligaciones tiene que cumplir nuevamente para evitar algún tipo de consecuencias, ¿no? ¿Caso de usted? Yo tengo una empresa metal mecánica en el rubro de fundición. ¿Fundición? Yo tengo bastantes años en ese negocio, en esa empresa. Y justamente a raíz de todos los problemas que he tenido como EFA, aparte del municipio,
es que necesito saber qué podemos hacer. Claro. Bueno, usted lo ha, digamos, un poco sintetizado en el sentido de que, digamos, a veces el hecho de tener que cumplir con ese tipo de obligaciones que uno asume, digamos, en los distintos ámbitos, rubros, actividades en los que se desempeña frente al Estado, genera preocupaciones. Genera preocupaciones porque uno sabe perfectamente, aunque no conozca el detalle cuál es digamos, el tipo de consecuencias legales que se pueden originar, sanciones, penalidades, lo que fuera. Uno como empresario sabe que efectivamente tiene que cumplir frente al Estado y si no cumple le puede originar algún tipo de consecuencia económica negativa. Entonces, ese tipo de estrés que se origina obviamente al empresario, digamos, hay que saberlo, cómo identificar y cómo administrarlo de una manera adecuada. Pero lo que hemos visto un poco a raíz de sus intervenciones es que, en efecto, o sea, hay un conjunto de regulaciones, y por regulaciones se entiende normativas, resoluciones, las propias leyes, todo el conjunto de reglas a los que se somete la empresa y que tiene que cumplir para llevar a cabo su actividad de manera satisfactoria. Y son reglas que en realidad uno no los ha buscado. No es que uno haya dicho, yo he estado, quiero que me apliques estas reglas. Normalmente son reglas que se imponen de manera obligatoria y no le queda a uno que cumplir. Claro, uno debería esperar, ¿sabes qué? Esta regla, por ejemplo, para mí no resulta razonable o proporcional para el negocio. Me genera un alto costo de cumplimiento y por lo tanto me está afectando mi negocio. Entonces vamos a ver más adelante qué cosas se puede hacer frente a este tipo de reglas absurdas. Bueno, ya ustedes han tenido en un taller anterior todo el tema de barreras burocráticas, que las barreras burocráticas no son otra cosa que exigencias irrazonables o desproporcionadas que impone el Estado y que terminan afectando la actividad económica. Entonces ahí, por ejemplo, uno tiene el canal de Copy para ir a denunciar ese tipo de barreras. Pero justamente este tipo de mundo de regulación, yo diría de sobreregulación, porque vivimos en un mundo de sobreregulación, nos impone tener que, tener claro exactamente qué tipo de estrategias uno puede implementar. Primero, para cumplir dentro de ese mundo de sobreregulación, y en segundo lugar, para exigir que esta sobreregulación se vaya poco a poco reduciendo de una manera tal que realmente lo que tenga que cumplir sea un cumplimiento, sea una regulación que realmente le aporte un valor agregado. ¿Y por qué hay que cumplir? Esa es la segunda pregunta. Y hay que cumplir porque, como ustedes bien han dicho, existe un riesgo que en caso que no cumpla me va a imponer una sanción o una penalidad. Y las sanciones pueden ser de distinto tipo. Pueden ser sanciones desde el pago de una multa, y esto va a depender obviamente del ámbito del sector, porque cada entidad pública se está obligada a tener su propio régimen de infracciones y sanciones. En muchos de los casos se involucran multas, pero también ahí hay otro problema, de que muchas veces las entidades públicas suelen determinar sus multas de una manera demasiado discrecional, de manera subjetiva. No hay esa práctica en muchas entidades públicas de tener alguna metodología económica para decir, bueno, frente a esta infracción te corresponde pagar 5 UITs o 10 UITs. No hay predictibilidad. Uno queda a la merced de la entidad pública de decir, oye, ya, cometí la infracción, lo reconozco, pero no sé cuánta sanción me va a aplicar. Y de repente, de lo que yo creo que podría ser el impacto de la sanción, me podrían imponer 5 UITs, de repente viene la resolución de la entidad y dice, no, 20 UITs. Entonces, eso también es un tema que afecta al negocio y frente al cual uno tiene que saber cómo evitar ese tipo de sanciones, porque hay hay una actuación muy discrecional de la entidad pública termina fijando en realidad la multa en base a su leal saber entender, pero no necesariamente en base a criterios objetivos. Esos criterios objetivos tampoco muchas veces se publican, el empresario no tiene predictibilidad de cómo va a actuar la entidad y termina evidentemente recibiendo una consecuencia negativa. Y lo mismo en el caso de las penalidades, sobre todo cuando uno, por ejemplo, contrata con el Estado.
¿no? Se celebra un contrato de prestación de servicios, un contrato de obra o lo que fuera, ¿no? Y uno sabe perfectamente que en esos contratos hay penalidades que tiene que evitar, ¿no? Si es que evidentemente, o mejor dicho, obligaciones que tiene que cumplir si es que quiere evitar una penalidad. Entonces eso impone que también uno tenga que estar administrando los tiempos del contrato para evitar ese tipo de consecuencias. Correcto. Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera una necesidad de ponernos un poco las pilas en el sentido de buscar alguna forma, ¿no? de cumplir, claro, no por un hecho de no querer evitar necesariamente una consecuencia negativa, sino de cumplir porque sé perfectamente que hay obligaciones que si no se cumplen me van a originar alguna multa o alguna penalidad. Correcto. Entonces, el tema de por qué hay que cumplir es básicamente para evitar estos riesgos de sanciones y penalidades, no tener que evitar un riesgo de que yo mismo me ponga en una situación de incumplimiento. Correcto. Pero obviamente no siempre yo puedo cumplir de una manera como desearía cumplir, ¿no? Y esto básicamente por varios factores. O sea, todos sabemos que tenemos que cumplir, pero muchas veces no logro cumplir no porque no quiera cumplir, sino porque existen factores externos que me impiden cumplir de una manera adecuada. ¿Cuáles son esos factores externos, por ejemplo? En primer lugar está el hecho de que muchas veces la empresa, correcto, no conoce las normas que se le aplican y tampoco las entiende porque son muy complejas, ¿no? A pesar de que se publican, los abogados a veces suelen argumentar el hecho de que toda norma se presume conocida por todos desde el momento en que se publica en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Sin embargo, hagamos una encuesta a los empresarios, ¿no? y preguntemos cuántos empresarios, ¿no? revisan el Diario Oficial del Peruano todos los días y saben o se enteran o se notifican de cuántas resoluciones o normas o leyes se publican, ¿no? Es prácticamente imposible que uno sepa, ¿no? que de la existencia de la norma por su propia publicación. No hay una práctica de las entidades de buscar socializar la norma de una manera mucho más directa, ¿no? Por ejemplo, organizando talleres, organizando reuniones donde convoque a los principales actores de la industria que busca supervisar o regular y les diga: se ha publicado esta norma tiene estas obligaciones y yo espero que cumplas tú estas obligaciones de esta manera. De tal forma de realmente comunicar adecuadamente, ¿no? y incentivar a las empresas a que tomen conocimiento y comiencen a implementar sus sistemas de cumplimiento de tal forma de que eviten algún tipo de sanción o penalidad. Incluso además, decir un poquito atrás, antes de publicar la norma, deberían convocarse a los actores que van a estar ahí para que ellos muestren su objeción o conformidad sobre lo que se va a hacer. Así es. No todos somos iguales. Así es. Y es justamente el segundo punto. Como querer ponerle a uno camisa larga como es Mori. Así es. Uno es no poner una camisa larga. Así es. Estoy totalmente de acuerdo con usted y era justamente el segundo punto que les quería comentar. No solamente las empresas no conocen o no comprenden adecuadamente las normas, sino como usted bien dice, no participan de manera previa, aportando su punto de vista, aportando su comentario, o no son convocados, ¿no? De tal forma de que el diseño de las normas no toma en consideración el aporte que pueda dar la empresa que va a ser luego la destinataria de la norma, la que va a tener que cumplir la norma. Además también hay otros organismos, por ejemplo, un organismo a los cuales he participado yo en algunas normas es el Colegio de Ingenieros. ¿No? El Colegio de Ingenieros convocó a una serie de personas que estábamos involucradas en el ramo de la metalurgia y la fundición para que aprobáramos normas que significaban el tipo de materiales, cómo se debían probar, cómo se debían ejecutar, cuáles eran las normas internacionales. Y nosotros yo fui participaba. Así es. Pero si a través del Colegio de Ingenieros, que se supone que es un ente que conoce lo que significa una norma medioambiental o cómo van a afectar, no es involucrado tampoco en el sistema y simplemente le equivan la orden y le dicen que esto se hace de esa manera. Así es. Entonces es todo un caos, ¿no? Así es, por supuesto. Problema.
Lamentablemente, en el sector público no existe una costumbre de hacer consulta pública, ¿no? Digamos, y por consulta pública pudiera sonar una palabra muy compleja, pomposa, lo que fuera, o sea, pero consulta pública no significa solamente realizar audiencias públicas. O sea, yo voy a regular o voy a sacar una norma, realizo una audiencia pública en donde busco recibir el feedback de los principales afectados o potencialmente afectados. No, o sea, la entidad pública podría ser una mesa como la que nosotros tenemos ahorita, en donde se sienta con los principales actores y les comunica, les dice, quiero sacar esta norma, inclusive sin necesidad de tener una propuesta normativa, y les pregunta qué piensan ustedes, cómo podríamos mejorar el cumplimiento, qué cosas necesitan ustedes para ser regulados y cumplir de manera efectiva. Entonces, bastaría un taller, bastaría una reunión, como para realmente conocer la necesidad de la empresa, de la industria, ¿no? De quienes van a cumplir la regulación y poder luego llevarse ese feedback y aplicarlo ya en una norma que vaya a ser redactada. Pero lamentablemente en el sector público no existe esa costumbre, no existe una política, ¿no? Bueno, coincido que esa práctica debería hacerse más, pero no es que no se hace nunca. O sea, hay momentos donde sí se hace, pero tal vez sea, no sé, el 10% o el 5% de las veces, cuando debería ser el 100% en todo caso. Claro, sí, pero sí hay muchas veces donde se hace, ese tipo de consulta. se hace, pero no es una práctica sistematizada. O sea, la hacen algunas entidades posiblemente, pero no se trata de una política que sea de cumplimiento obligatorio por todas las entidades. O tal vez por sectores, ¿no? Al menos lo que yo conozco en el comercio exterior hay mucho de eso. Ahí las mesas ejecutivas, por ejemplo. Las mesas ejecutivas que funcionan en el comercio exterior son herramientas o espacios bien efectivos, porque se sientan todos los actores, está el interlocutor que es el representante del Estado y se comienzan a ver problemas concretos y luego ese interlocutor del Estado va y ve cómo soluciona esos problemas. Correcto. Eso me parece que es una buena práctica, pero que no, lamentablemente no se replica en otras entidades públicas. ¿No? Por ejemplo, eso debería aplicarse en el ámbito laboral, ¿no? Debería aplicarse en el ámbito ambiental de una manera muy frecuente, ¿no? En el ámbito industrial en general, ¿no? Entonces, de parte del Estado sí hay mucho que hacer, mucho que trabajar justamente para comenzar a interrelacionarse de una manera mucho más fluida con la empresa privada, con el sector privado, para poder obviamente regular de mejor manera, ¿no? ¿Y esto qué es lo que origina? Lo que origina es que al final de cuentas las normas, las regulaciones se terminen fabricando solamente internamente en la entidad pública, ¿no? En la oficina del funcionario público, sin tener algún tipo de sustento empírico, evidencia empírica de cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? Y el resultado son normas cuyos costos de cumplimiento no han sido testeados de manera anticipada con la industria o con los empresarios y termina generando costos muy altos, ¿no? Es decir, y un gran problema de por qué finalmente las empresas no cumplen, y posiblemente sea una de las causas de la informalidad, es porque las normas normalmente tienen un alto costo de cumplir. Claro, nadie en el proceso de diseño de esa norma, nadie del sector público se puso a pensar cuánto es lo que va a impactar esa norma en el sector, qué costo va a tener que asumir la empresa para poder cumplir. Entonces simplemente se diseña la norma, se saca y de ahí se espera a que se cumpla, pero nadie se pone a pensar realmente en cuáles son los costos, o sea, qué costos de contratación de más personal, costos fijos, costos variables, costos de inversión. O sea, nadie se pone a pensar en el sector público cuánto le va a representar en costos el cumplir esa norma. Entonces, sale la norma y el resultado es que las empresas visualizan o perciben que el costo de cumplimiento le va a reducir su ganancia, ¿correcto? Y prefieren ver la forma de cómo sacarle la vuelta a la norma para no cumplir, ¿no? Y eso es lo que no debería hacerse, porque si se diseña una norma es para que se cumpla, no para que se cumpla. Entonces, el resultado cual puede ser es que muchas empresas prefieran, sobre todo de pequeñas empresas, prefieran salirse al margen de la ley porque ven que cumplir con la ley es muy costoso. Entonces, eso también es una falla de cumplimiento. No solamente costoso, sino irracional. Irracional, por supuesto, ¿no? O sea, hay un alto costo o un costo prohibitivo que simplemente cumplir con las normas le resta competitividad.
hace que el precio sea más alto, hace que no puedan competir, ¿no? Y al final de cuentas, claro, o sea, no hay otra forma que simplemente decir, salgo de la ley para poder competir, para poder generar mis ingresos. Obviamente, esto también tiene que ver también con un hecho que al final de cuentas genera mucha irracionalidad por parte también de la actuación del Estado. Porque a veces las normas no son conocidas, punto número uno. Punto número dos, aunque el empresario, la pequeña empresa, conozca la norma, no la entiende, porque está redactada de una manera muy compleja. En tercer lugar, el costo es alto. O sea, se presentan una serie de obstáculos para poder cumplir, ya sea de manera intencional o no intencional, la empresa no cumple. Pero ¿cuál es el paso siguiente? Viene el Estado y te impone una sanción. O sea, hay un enfoque en el Perú donde el Estado actúa bajo un enfoque punitivo. Al Estado no le interesa que la empresa cumpla, no, le interesa castigar, le interesa sancionar. Eso se ve clarito ahorita, con el asunto del pico y placa. Sí, claro. Ahí no ha habido concertación con todos los municipios. Claro. Se ha impuesto una norma y después se tiene que acatar. Se acata, pero después se tiene que desandar un pedazo. Ahora ya se puede transitar de tal sitio a tal sitio. Exactamente. Pero hay una parte de esa norma que es absolutamente irracional e ilegal, me parece a mí, como ser abogado, que es la vía de libramiento. Porque la vía de libramiento es la Panamericana. Quiere decir que mañana a Huacho o a Barranca o a Ica se les ocurre decir, ¿sabes tú? Por esta vía que es la de libramiento, porque es Barranca, que tiene un libramiento lateral, no pueden transitarlo. Las placas tanto no van a poder transitar ni los camiones, ni los buses, ni los carros, ni fulanos, ni sultanos. Claro. La vía de libramiento es la Panamericana, que viene a Con y sale a Ica, la vía al sur. Es una vía rápida que se hizo precisamente para no tener que pasar por el centro de la ciudad. Así es. Ese es un caso concreto de una ordenanza, de una norma que se cocina o que se elabora, ¿no?, al margen de la realidad, sin escuchar a los actores, simplemente en posesión pura y simple del funcionario público, ¿no? Y claro, no se evalúan ni siquiera los impactos o los costos que esto originar. Impactos, por ejemplo, en que pudiera facilitarse el tránsito de estas vías, pero sin embargo se originan problemas en las vías aledañas, no hay solución para eso. No hay una planificación integral del transporte. No pueden originarse, digamos, incentivos perversos, como el hecho mismo de cambiarle la numeración a la placa, ¿no? Aquellos que realmente no les interesa, igual buscan cumplir la norma y hacen una alteración del número de placa. La gente que puede tener recursos para poder comprarse un auto, se compra un auto más. Comprar más usado. Claro. O sea, un segundo carro que tiene la placa. Así es. ¿No? ¿No? Y claro, y la evidencia internacional ni siquiera se ha tomado en consideración, porque hay evidencia, para no irse muy lejos, en países cercanos como Colombia y como Chile, en donde, claro, en Colombia es un fracaso, ¿no? O sea, a pesar del tema del pico de placa, sigue habiendo más tránsito, más tráfico, ¿no? Y en Chile se ha funcionado, pero porque evidentemente la planificación, digamos, del tránsito es mucho más sofisticada, ¿correcto? Entonces, ese tipo de cosas que nos grafica que efectivamente no, acá en el Perú el sector público no regula por evidencia, regula por anécdota, regula por presión mediática, ¿no? Y al final de cuentas, ¿quiénes pagan los pasos? Nosotros, ustedes, ¿no? Pero, hay un tema que ya comenté de la respuesta de ayer. El tema es que acá no hay una autoridad que se enfoque que se hagan las cosas que se hagan bien. No hay, acá se hace, como se dice, a veces se hace sin consultar al resto, porque quieren imponer autoridad. O sea, aparece mucha gente que quiere tener su dueño de sus feudos. Eso es por eso. Entonces siempre se busca sacarle la vuelta. El tema, por ejemplo, el tema del señor de la circunvalación es un tema en causa. Uno va a las 6 de la tarde, no puede pasar porque hay tanto tráfico y tanto desorden que eso viene desde mucho tiempo. Y yo pienso más que todo, no hay intención de ambas partes, por decir, el Estado y el otro lado también la sociedad civil que quiere tener la intención de arreglar las cosas. Porque esto es lo que dice del arreglo yo desde que salí de la universidad, antes eso siempre se ha impuesto, pero nunca se ha tomado.
cada uno se lo que le da la gana. Entonces, Y tomo un ejemplo de Arequipa, ¿no? La anterior gobernadora estaba haciendo las cosas que para mí estaba haciendo, ahora entraba un tipo que la minería no va y porque no lo habló como debía ser, ¿no? Buscan el momento para formar y todo el mundo busca su caos, hacer caos para evitar que las cosas se hagan bien. Y el que trata de hacer bien las cosas se lo tiran abajo. Eso es lamentable, como el peruano, el peor enemigo de un peruano es el otro peruano. bueno, creo que lo que usted dice es bastante cierto. Yo creo que hay un problema cultural grave, ¿no? O sea, realmente no hay respeto a la ley, no hay respeto a las instituciones, ¿no? Es un tema cultural que se tiene que arreglar evidentemente a través de otro tipo de incentivos, ¿no? Pero eso ¿qué grafica? Grafica un fracaso institucional. O sea, en el Perú todavía, digamos, como usted bien dice, no hemos podido generar consensos ni siquiera de mediano o corto plazo. No hay consensos de largo plazo, no hay políticas de largo plazo. Ya viene una autoridad, simplemente deshace todo lo que se hizo anteriormente y nunca se avanza. Entonces, eso tiene que ver con el hecho de que hay percepciones de la propia ciudadanía, hay actuaciones del propio sector público y el resultado es que evidentemente nadie tiene respeto a la ley. Y ese respeto a la ley pues, se verifica constantemente con las actuaciones mismas de funcionarios públicos o de los propios ciudadanos que en realidad pasan por encima de lo que dice la ley y simplemente se genera pues, un desorden, un caos, ¿no? Y esto es básicamente por el hecho de que el sistema regulatorio no funciona. Antes de todo lo que quisiera hacer es ver el tema de que acá se sabe bien claro que la delincuencia aumentó por la mayoría de venezolanos y nadie lo quiere decir, ninguna autoridad lo dice. ¿Qué es por culpa de venezolanos? La venezolana ya lo repite, pero lamentablemente la mayoría de delincuencia aumentó acá por los venezolanos. Y diga que no, y eso es para todos los casos, siempre se hacen los locos y evitan. Porque los venezolanos saben muy bien que robando hoy día, mañana ya estén en su país o fuera del país. Y eso se sabe, pero nadie lo dice. No hay autoridad. No hay autoridad. Y siguen entrando venezolanos y cada vez más mendigos. Uno ve en la calle la mayoría de mendicidad que ha aumentado son venezolanos. Hay problemas graves que afectan ciertamente. Cosa que se sabe, pero nadie lo dice. Así es. Es un gran problema. No, el gran problema es que hay problemas, pero nadie toma acción para solucionar esos problemas, ¿no? Y a veces cuando se toma acción se hace de una manera ineficaz, de una manera que realmente no ayuda a resolver el problema de fondo, ¿no? Pero como decía, evidentemente está el hecho de que a veces también el Estado actúa de manera irracional al momento de fiscalizar y al momento de poner sanciones, porque justamente tiene este enfoque muy punitivo de las cosas, donde no le interesa realmente verificar y lograr o acompañar o asistir a la empresa que cumpla. La principal función del Estado es verificar que se cumpla, porque si ha sacado una norma es porque quiere que los objetivos de esa norma se cumplan. Pero, digamos, no solamente las normas son mal diseñadas, sino también, digamos, el Estado mismo no tiene incentivos para lograr que esas normas se cumplan, ¿no? Y termina más bien imponiendo un enfoque sancionatorio, un enfoque punitivo. O sea, esto genera obviamente un círculo vicioso que genera más problemas en el cumplimiento de las leyes. ¿Cómo evitar estas fallas? ¿No? Yo quisiera darles aquí algunos tips prácticos, ¿no? Que ustedes evidentemente podrían buscar la forma de incorporarlos dentro de sus digamos, empresas, modelos de negocio, organizaciones, ¿no? Obviamente acorde a las necesidades que puedan tener, acorde a su envergadura, tamaño, pero que me parece que son tips prácticos que les pueden ayudar a ustedes a tener una visión de por qué es necesario cumplir, por qué se tiene que cumplir para evitar justamente caer en algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, el primer tip es hay que implementar un modelo correcto de prevención y gestión de riesgos de incumplimiento regulatorio. ¿No? Esto puede parecer muy sofisticado y claro, ciertamente muchas empresas, digamos, grandes lo pueden implementar, pero también lo pueden implementar obviamente los emprendedores, ¿no? y las pymes de una manera que sea obviamente adecuado a la realidad, ¿no? Digamos, en primer lugar, uno que sabe que el incumplir le puede originar consecuencias de sanciones y penalidades,
lo primero que debería hacer es un listado, básicamente, de cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir para llevar a cabo su actividad. O sea, eso es lo primero que se tiene que hacer. Así como uno, digamos, que está metido en los negocios, sabe pues que para el proceso de producción tiene que cumplir, o para la producción tiene que cumplir un determinado proceso, o para prestar un servicio tiene que cumplir una serie de requerimientos, ¿no? Para llevar a cabo cualquier actividad, lo primero que uno tiene que hacer es identificar qué tipo de obligaciones va a tener que cumplir sí o sí, ¿no? Para poder llevar a cabo la actividad sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, la primera tarea es identificar ese tipo de obligaciones. Claro, y esas obligaciones uno los tiene que comenzar a organizar en función a riesgos, ¿no? O sea, las obligaciones todas no tienen el mismo impacto de riesgo, ¿no? Por ejemplo, incumplir una obligación tributaria, ¿no? Posiblemente me origine que venga la SUNAT, correcto, me ponga una multa alta y me cierre o me clausure, digamos, el negocio. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de una municipalidad si no tengo mi licencia de funcionamiento, ¿no? O inicio una obra y no tengo mi licencia de construcción. Es decir, ese tipo de obligaciones puede originar un alto riesgo si no se cumple, ¿no? Pero hay otro tipo de obligaciones que se tienen que cumplir, pero cuyo impacto no va a ser un impacto significativo. Es decir, yo debería tener la capacidad, porque conozco mi negocio, de poder identificar las obligaciones que tengo que cumplir y luego medir qué tipo de obligaciones me van a generar un alto riesgo, un mediano riesgo y un bajo riesgo. ¿Correcto? ¿No? Y obviamente, en la medida que yo pueda identificar no solo obligaciones, sino poder calificar esas obligaciones en función al riesgo que me pueden representar a mí como empresa en caso que se incumplan, yo debería tomar acciones. ¿Okay? ¿Qué acciones concretas voy a adoptar frente a ese riesgo que enfrento? ¿No? Digamos, o sea, desde algo tan simple como obligaciones tributarias, tener un calendario claro exactamente de qué fecha tengo que cumplir mis obligaciones tributarias, o incluso los trámites aduaneros. Claro, y ahí evidentemente ustedes se pueden asistir con sus contadores, ¿no? Sus abogados, ¿no? Que de una u otra forma les van a ayudar a ustedes a tener claridad de qué fechas tienen que cumplir, qué tipo de documentación tienen que presentar, ¿no? En el caso de las obligaciones laborales, lo mismo, ¿no? ¿En qué fechas va a tener que pagar, evidentemente, las obligaciones laborales, hacer los pagos de AFP, hacer los pagos de salud, ¿no? Digamos, si uno quiere evitar y qué tipo de contratos, por ejemplo, se tiene que utilizar de acuerdo al personal que quiere, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hay muchos venezolanos, como usted bien dice, que son empleados como mano de obra, justamente, uno tiene que tener claro qué tipo de obligaciones se van a tener que cumplir, ¿no? Frente al, digamos, o qué tipo de contratos va a utilizar para evitar algún tipo de inspección de SUNAFIL y que al final de cuentas me termine poniendo una multa, ¿no? O sea, desde pedirle, por ejemplo, al venezolano que tenga pues, su autorización, ¿no? Para poder trabajar, creo que se llama el PTP, ¿no? Hasta el hecho de cumplir ciertos topes. Por ejemplo, uno no puede contratar a un venezolano, ¿no? Si es que previamente no tiene si es que, por ejemplo, uno no tiene como mínimo un personal de cinco personas. Por ejemplo, hay un tope que establece SUNAFIL en el sentido de que no se puede contratar a venezolanos que superen el 20% de la planilla. ¿Qué supone eso? Supone que para que no supere ese tope tendría que tener por lo menos a 5 personas peruanas que trabajen en mi planilla. Porque si solamente tengo a un venezolano, ese venezolano ya sea el 100%. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que identificarlas. ¿Qué pasa si usted no encuentra personal peruano que quiere trabajar en el puesto que él quiere trabajar? Bueno, el tema es que justamente el tope es, yo no puedo contratar a personal venezolano, extranjero en general, que supere el 20%. Si supera el 20% estoy infringiendo la norma. Pero yo conozco un negocio que tiene algo que ver en la televisión, en el programa que, por otro tema, detectaron que toda una discoteca, todos eran venezolanos. Y se detectó, ¿por qué? Porque como se ejercía la Constitución ahí, pero hablando de las calles, las pistas, de los sitios, las cosas, los hace como más de 40 años,
se sabe que toda la vida hay prostitución, pero sin embargo nadie lo ve. Y la municipalidad, pero si no, vuelvo al tema de que se sabe pero no se hace nada. Y contratar 100% eran venezolanos. Sí, claro. Mozos, hasta el administrador, los guachimanes, Claro. y las mujercitas que hay ahí también. Ese es un claro ejemplo de Y informalidad. ese centro que es a 2 cuadras de la municipalidad, a media cuadra de la Así es. municipalidad, cruzando nomás Claro. el parque está. Claro. Bueno, Ese ese es un negocio pues, que seguramente opera con su licencia de funcionamiento como discoteca, como restaurante, Pero no se fiscaliza. no se fiscaliza evidentemente, ¿no? Pero digamos, de lo que estamos hablando de acá es de cómo cumplir para, digamos, prestar una actividad de manera formal. Porque en la práctica, en la realidad sí sucede que efectivamente, en realidad, digamos, uno puede tener a todo el personal venezolano, ¿no? Pero posiblemente no lo esté contratando bajo un contrato laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que uno celebra un contrato con un trabajador extranjero, tiene la obligación de notificarlo al Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo lo que hace es, al final de cuentas, verifica qué tipo de trabajadores tiene uno, quiénes están en familia, cuál es el número, y en función de eso va estableciendo si están cumpliendo o no con el porcentaje. ¿Esa norma es general para todo el mundo o tal vez solamente para el régimen general? Porque en lo que es negocio, personas con negocio que están en un régimen especial, no lo conozco bien, pero conozco varios negocios que tienen un empleado y contratan a un venezolano o una venezolana. Bueno, para comenzar, eso se aplica a cualquier tipo de negocio. O sea, estos topes es para cualquier tipo de negocio, ¿no? Y claro, evidentemente, yo conozco casos en donde sí se termina teniendo un solo extranjero en planilla, pero para efectos de la SUNAFIL, ese extranjero es el 100% de la planilla, ¿no? Pero ya es inflación. Y es inflación, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, evidentemente tienen un contenido, un efecto evidentemente práctico, ¿no? Porque evidentemente uno tiene que contratar a trabajadores, claro, evidentemente uno busca hacer un mix, ¿no? De quién, digamos, tiene una, digamos, a quién se le puede pagar menos que a otro, pero el hecho de cumplir ese tipo de topes, por ejemplo, de disposiciones, ya genera una consecuencia, algún tipo de responsabilidad y hay un riesgo de ahí de poner una sanción. Entonces, ese tipo de lógica aplica para cualquier requisito, requerimiento, ¿no? Que al final de cuentas uno tiene que cumplir. Ahora, usted me dirá, pero no es racional realmente. No es racional que solamente existe un tope de 20%, ¿no? Pero claro, sobre todo por lo que usted dice, ¿no? Que al final de cuentas uno pudiera no encontrar una mano de obra calificada, ¿no? Y al final de cuentas yo tengo necesidad de contratar a una mano extranjera, ¿no? Pero la norma es la norma y uno tiene que cumplir, ¿no? Más adelante voy a plantearles otro tipo de estrategia para justamente evitar que estas normas absurdas se emitan, ¿no? Teniendo nosotros, las empresas, una mayor participación en el proceso de elaboración de esas normas. Una pregunta, esta norma que da un tope para la contratación extranjera, ¿qué norma es? Hasta donde recuerdo, es un decreto supremo del Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. No es una ley. No, me parece que no es una ley, es un decreto supremo, pero te lo puedo conseguir, ¿no? para Sí. pasar, sin problema. Gracias. ¿No? Entonces, sí. Pero también cuando yo viajaba al extranjero y también he trabajado afuera, y he trabajado como se dice en negro, digamos, la palabra que todo extranjero tiene que ir porque no te dan oportunidades en la carrera que uno tiene, ¿no? Y yo también estaba en Venezuela, entonces al trabajar ahí también tienen esos topes, ¿no? Es que es una cosa solo de Perú, es como una protección Sí, claro. a los nacionales, porque es importante, ¿no? Hay que proteger las industrias nacionales y también a los trabajadores nacionales, ¿no? Yo he trabajado así, también he trabajado en España, en Italia, en los topes y allá se tiene que cumplir. Es más, en Italia me contrataban por 9 meses nomás, porque los otros meses estaba sin pago, ¿no? Es decir, tenía que ahorrar para esas cosas. ¿Por qué? Porque la ley son así. Bueno, son ya, digamos, legislaciones locales que obedecen a ciertos criterios de protección, por ejemplo, pero que al final de cuentas uno tiene que cumplir. Entonces, este modelo de prevención
¿no? Y de gestión de riesgos, le ayuda a uno, como estaba diciendo al comienzo, a identificar el conjunto de obligaciones que aplica al negocio que uno quiere, que ya está ejecutando, que quiere implementar, ¿no? Poder, digamos, ordenarlos en función al riesgo, qué cosa es más riesgosa que otra obligación, ¿no? Tener que adoptar acciones concretas para poder mitigar esos riesgos, ¿no? Y tener que hacer obviamente un seguimiento constante para ver que esos riesgos, ¿no? Se siguen manteniendo esos niveles, y ahí donde evidentemente cambia la legislación, hacer los cambios necesarios para que finalmente no pueda luego tener un monitoreo coherente y un monitoreo real de las obligaciones que tengo que cumplir, ¿no? Eso creo que es algo elemental. O sea, evidentemente si yo quiero emprender un negocio, o si ya tengo un negocio en marcha, ¿no? Evidentemente lo que tengo que hacer es identificar todas las obligaciones para poder cumplirlas de una manera adecuada en función al riesgo que me genera. Ahora, esto no significa que en realidad yo no tenga o no pueda asumir un nivel, no sea apetito al riesgo. O sea, acá no es que nada genera riesgos, todo genera riesgos, pero sin embargo una empresa podría asumir cierto apetito de riesgo, ¿no? Para efectos de poder manejar de mejor manera la actividad. Pero se supone que todo debería estar sujeto a una evaluación del riesgo para evitar este tipo de inconvenientes. Y acá les presento un gráfico explicativo un poco de cuáles son los pasos justamente de este modelo de prevención de gestión de riesgos, ¿no? que ustedes podrían eventualmente implementarlo también dentro de su modelo de negocio, ¿no? Que es bastante sencillo, en realidad no es complicado. Creo que es básicamente una suerte de metodología que ustedes puedan tener claro. En primer lugar, definir a alguien que podría encargarse de este modelo, ¿no? Definir obviamente sus funciones, sus responsabilidades. En segundo lugar, identificar, ¿no? Los riesgos, el cumplimiento normativo, ¿no? Y analizar en función a una matriz de riesgos. Correcto. Los riesgos, como ustedes saben, evidentemente se estructuran considerando dos elementos importantes. En primer lugar, la probabilidad, y en segundo lugar, el impacto, ¿no? Probabilidad es qué tan probable es que el incumplimiento se vaya a producir, o sea, el evento adverso se vaya a producir. Qué tan probable si es que yo no manejo ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo una contadora, la probabilidad de incumplimiento es altísima, ¿no? O si yo no, cumplo regularmente con mis obligaciones tributarias, la probabilidad de incumplimiento de que sea detectado y sancionado es altísima. Correcto, ¿no? Y el impacto básicamente es el riesgo que uno asume concreto en caso de que sea detectado, ¿no? Si yo no manejo mi riesgo, la probabilidad de ser sancionado es altísima, sobre todo frente a este tipo de instituciones que se hacen una supervisión y un monitoreo frecuente. O sea, sobre todo en aquellas entidades que sí hacen un monitoreo frecuente, como por ejemplo la SUNAT. La SUNAT mensualmente está haciendo un monitoreo. O sea, la SUNAT no se le escapa absolutamente nada, ¿no? Lo mismo en las aduanas, ¿no? Ellos cruzan información, tienen acceso a información y saben si cumpliste o no cumpliste, y uno sabe perfectamente que en algún momento le van a notificar, ¿no? Lo mismo en el caso de OEFA, por ejemplo, en el tema de obligaciones ambientales. Ellos hacen como supervisores un monitoreo frecuente, ¿no? Y saben que efectivamente uno no se puede pasar un día más porque o tiene que cumplir en las fechas con sus obligaciones, porque saben que también les puede caer la OEFA, ¿no? Pero hay otras obligaciones, por ejemplo, el tema ya de las relaciones con los consumidores, con los usuarios, ¿no? También en el caso de la SBS, por ejemplo. La SBS es un supervisor, correcto, que constantemente está haciendo monitoreos, ¿no? Pero también tiene abiertas sus canales de denuncias, y hay muchas denuncias que ellos reciben de parte de usuarios, ¿no? Y que uno también tiene que en su momento salir o afrontar, digamos, dando respuestas justamente para evitar algún tipo de incumplimiento, ¿no? Entonces uno tiene que elaborar su matriz considerando qué tan probable es que se ocurra el evento adverso en caso de que cumpla, y qué tan probable es que me sancione.
¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que yo pueda determinar qué obligación por incumplimiento me va a originar un alto riesgo y qué obligaciones por incumplimiento seguramente van a estar en un mediano riesgo o un bajo riesgo. Todo va a depender de la frecuencia de inspección o la frecuencia que sea fiscalizada o la frecuencia en que tengan que estar enviando constantemente información a la autoridad. En función a eso, yo voy a poder obviamente identificar esta matriz de riesgo. Como les decía, una vez que yo implemento mi matriz de riesgo, lo otro es adoptar medidas de mitigación de esos riesgos. Y acá es algo tan sencillo como simplemente comprometerse con una cultura de cumplimiento interno, ¿no? En donde se elabore una política que diga, yo me comprometo a cumplir, esa política la socialice con los demás digamos, actores de la organización, ¿no? En donde les diga, ustedes tienen que cumplir con esta política para evitar los riesgos de incumplimiento, ¿no? Y quizás tener algunos lineamientos operativos, ¿no? Algún manual operativo, ¿no? Algunos, por ejemplo, que saben pues, que dependiendo del negocio en el que uno está metido, ¿no? Tratan de, por ejemplo, abrir alguna suerte de canales de denuncias, ¿no? En donde internamente un empleado que sabe que algo se está haciendo mal, ¿no? Utiliza ese canal de denuncias interno y lo comunica de manera anónima para que se adopte a un nivel superior acciones contra ese empleado que está haciendo seguramente algo mal y que puede originar alguna consecuencia negativa en la empresa, ¿no? Son canales, son medidas que se pueden implementar para mitigar el riesgo, ¿no? Sobre todo en la medida que la actividad se haciendo más compleja, estoy contratando mucho personal, lo que necesito es que ese personal responda acorde con el cumplimiento, que si ahí donde el personal hace algo mal, no me va a originar una responsabilidad para la empresa. ¿No? Sin propuesto de que yo luego lo separe ese personal, lo despida, lo que fuera, ya me originó la responsabilidad. Entonces necesito que todo el personal esté totalmente familiarizado, que esté concientizado de que es necesario cumplir, justamente para evitarme riesgos, no solamente multa, penalidad, sino también riesgos penales. O sea, el hecho de, por ejemplo, originar un daño como consecuencia de un proceso productivo me puede exponer a un riesgo penal. Correcto. Entonces, eso también es un tema importante, ¿no? Hay que capacitar al personal que es necesario, ¿no? Cumplir con este modelo de prevención y gestión de riesgos, ¿no? Y en la medida que sea factible, anualmente se puede hacer, digamos, una suerte de auditoría, ¿no? Externa, ¿no? Para efectos de verificar que el modelo está funcionando de manera correcta, ¿no? Ahora, esto es totalmente adaptable a cada organización, no es obligatorio, simplemente ustedes dirán por qué parte comienzo, qué parte, digamos, para mí es más importante. Lo pueden hacer internamente, lo pueden hacer con asistencia de alguien, pero la idea es que detrás de esto exista una cultura de cumplir, porque sé que el incumplimiento me puede exponer a riesgos legales. Bueno, ese es digamos, el primer tip práctico, ¿no? Ustedes vean cómo adaptan su modelo de organización de prevención y gestión de riesgos, pero la idea es que exista algo, digamos, que al final de cuentas ustedes puedan cumplir de acuerdo a la naturaleza de la organización o del modelo de negocio. El segundo tip, ¿no? Es básico. ¿Cómo saber reaccionar frente a los fiscalizadores? ¿No? Porque ustedes están o van a estar expuestos a fiscalizadores de cualquier tipo, fiscalizadores ante la SUNAT, fiscalizadores ante la EBEFA, fiscalizadores ante la SBS, dependiendo del tipo de rubro o actividad que ustedes lleven a cabo. Entonces, ¿esto qué supone? Conocer la lógica, cómo estos fiscalizadores se comportan en la práctica y conocer claramente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Un poco la lógica, ¿no? Esto, para comenzar, ya está escrito en ley. Actualmente en Perú existe una ley del procedimiento administrativo general. Y esta ley del procedimiento administrativo general un poco regula, ¿correcto? Regula la actuación de los fiscalizadores. Y es bien relevante que ustedes conozcan esa lógica, porque ustedes van a poder exigir luego, cuando reciban una fiscalización, oye, aplica lo que te dice la ley, ¿no? La ley que dice, por ejemplo, en cuanto a la forma como tienen que comportarse los fiscalizadores.
al día de hoy existe la ley que establece que los fiscalizadores tienen que conducirse buscando el cumplimiento normativo, buscando la prevención y gestión de riesgo. ¿No? Así como las empresas deberían, con una buena práctica, tener su modelo de prevención y gestión de riesgo, las entidades públicas también deberían hacerlo. Deberían anticiparse, prevenir antes que castigar. ¿Correcto? ¿No? Y claro, evidentemente esto es necesario porque claro está que ahí donde el fiscalizador no abusa de su autoridad, se desvía de lo que dice la ley, ustedes pueden luego cuestionar esa actuación, denunciarlo, porque finalmente no está cumpliendo con los parámetros legales. ¿No? Acá de lo que se trata es básicamente, ¿no?, que el fiscalizador, ¿no?, tiene que cumplir con una finalidad preventiva. ¿No? O sea, ustedes como empresa deberían exigir que el fiscalizador haga su tarea no para sancionarnos, sino más bien para ayudarnos a ustedes a que cumplan, porque es justamente una de las finalidades que está en esta ley, que los fiscalizadores tienen que orientarse a lograr el cumplimiento normativo, utilizar un enfoque preventivo, ¿no? Eso de los fiscalizadores, ¿hay alguna ley especial que diga quién debe ser fiscalizador? Sí. O cualquiera puede ser. Lo que le decía, este artículo 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece quiénes pueden ser fiscalizadores. Y acá se aplica lo que se conoce por los abogados como el principio de legalidad. Solamente pueden ser fiscalizadores aquellas autoridades que por mandato legal tengan atribuida esa facultad, tengan atribuida esa potestad. O sea, cualquier entidad pública, y muy buena su pregunta, cualquier entidad pública no puede fiscalizar si es que por ley no tienen atribuida esa función de fiscalización. ¿No? Pero, perdón, yo hablaba en cuanto al enfoque del ser profesional, ¿no?, que va a asumir esa fiscalización. Porque no todo profesional está adaptado para ser auditor o fiscalizador, ¿no? Tiene que haber una especialización, o al menos un conocimiento mayor de las cosas, no solamente porque tengo el título de ingeniero o tengo el título de abogado, voy a entrar a la fiscalización. Es un criterio un poco mayor. Por eso, cuando ven el cumplimiento normativo, los fiscalizadores caen en los administrados. Lo primero que quieren hacer es multar, porque hay incumplimientos. De todos modos van a encontrar incumplimientos. Y pienso que eso no debe ser, porque se genera un problema, porque ya me asusta a mí ser administrado, porque ya no puedo estar. No hay predictibilidad, nuevamente. No solamente hay predictibilidad, como hablamos inicialmente en las normas, sino tampoco hay predictibilidad en la fiscalización de esas normas. O sea, no sé quién me va a fiscalizar, no sé si, como bien usted dice, si quien me va a fiscalizar es idóneo para fiscalizarme, si conoce, ¿no? Y si va a venir para asistirme en lugar de sancionarme, ¿no? Y ahí ciertamente es un tema de las entidades públicas. Las entidades públicas, digamos, si son competentes para fiscalizar, deberían escoger a los mejores cuadros técnicos para realmente hacer su trabajo bien. Pero la realidad que nos dice, es que, digamos, en la práctica, los fiscalizadores no están muy preparados, normalmente vienen con un chip de castigar, ¿no?, antes de querer prevenir. Muchos son jóvenes. Son expertos. Recién egresados, por ejemplo. ¿No? No han pisado una fábrica, pero ni la puerta. Sí, no conocen la industria, no conocen el negocio, ¿no?, para comenzar. Nada, entonces vienen y se toman fotos de acá, más allá. Aparte le ponen metas también. Y ese es un Yo, sentido por perverso. ejemplo, sé que Claro, le ponen metas, cuanto más traigan mejor. así es, Y ahí le damos incentivo, y que no es así, entonces sancionan a cualquiera, así es. por lo mínimo le sancionen, y no es así. Hay un bono de éxito por Y el así, hecho de ese. no tenga abusos ahí. Sancionaron a un bodeguero, también sancionaron a un restaurante que tiene 4 tenedores. La idea no es arreglar, sino castigar, porque voy a salir en la foto. Así es. La UEFA, por ejemplo, ahora todos los días, yo estoy suscrito a la página de la UEFA y a veces me manda información todos los días. Todos los días dice la UEFA va a intervenir en el derrame de petróleo, va a intervenir en la minera fulanita. La UEFA va a intervenir en los ladrilleros de Cusco. Todo está ahí todos los días están ellos promocionando. Es como si fuera
una carrera a ver quién tiene la mejor presentación para poder seguir estando invitado. Sí, claro. Eso es, Lamentablemente, sí. Para añadir lo que decía, una vez tuvimos la oportunidad de entrar a la UEFA con una industria de curtiembre, ¿no? Entonces nos exigían una serie de datos, porque en el AMA que se ha hecho y en el DAP, antes se llamaba DAP, ahora se llama DA, ¿no? Son instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces se hacían aspectos, muchos incumplían, porque una curtiembre bota bastante aguas y desaguas, simplemente aparte los olores y todo eso, ¿no? Hay problemas fuertes en la curtiembre. Entonces nuestra curtiembre hizo una inversión muy fuerte en cuanto al tratamiento de aguas. Entonces fuimos a la directora de la UEFA especialmente para que nos atienda, ¿no? Que por qué nos estaban fiscalizando tanto si nosotros éramos creo que la única empresa en todo el Perú que manejaba las aguas de ese modo. Entonces, entonces cuando entramos ahí, nos atendió la directora de la UEFA. Son abogados, ¿no? Entonces, el hombre habló todo de su industria, habló toda su experiencia, 20 minutos, todo. Yo se estaba callado, porque yo soy asesor, no puedo hablar de cosas más técnicas, es que me persiguen. Entonces, después de 20 minutos, la directora dijo, así se sinceró. Mire, señor, dijo, discúlpeme, candidato, pero todo lo que usted me ha hecho no lo entiendo. Cuestiones ambientales, no lo entiendo, y lo único que yo hago es cumplir lo que dice su instrumento ambiental. Si su instrumento ambiental dice A, tengo que ver A. Es decir, una directora de la UEFA, ¿cómo va a tener? No, ¿cómo va a tener ese tipo de criterios? Cumplimiento de leyes están, sobre todo donde vamos a gestionar el futuro de nuestro proceso de vida, ¿no? Porque toda la cuestión ambiental es vital. Así es. De vida, pero si van a poner personas que no tienen un tipo de criterio para manejar las cuestiones ambientales, indudablemente ellos vienen solamente a montar, pues. Con ese criterio que no hay otra forma. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Y han metido puro abogado, no es que hablemos más de los abogados, pero el abogado no tiene criterio de medio ambiente, pues, no tiene criterio de ingeniería, tiene criterio de leyes, ok, pero no tiene los otros criterios, que son importantes. Al menos deberían ser maestristas en medio ambiente, Tal vez ahí lo que está mal es, en todo caso, lo que decían al inicio, la norma que no fue consultada y piden A en lugar de pedir otras cosas o pedir el A pero con algunos alicientes. Porque si la norma está mal hecha y un funcionario público es responsable de cumplir esa norma, si no la cumple, ese funcionario público está haciendo mal su trabajo y por eso te pide el A. No digo que esté bien el sistema, ¿no? Pero en algunos casos el funcionario público está expuesto a cumplir un procedimiento y el marco legal en el que se mueve en la función pública es diferente al sector privado. En el sector privado hay más flexibilidad, hay más agilidad, puedes tener un poco más tu criterio, tu sentido común porque estás manejando un negocio que es particular. El funcionario público representa al Estado para que se cumplan las cosas que afectan a toda la comunidad. Y en base a esa responsabilidad tiene que cumplir su cosa. Todo está súper procedimentado, tal vez mucho a veces. Sí. Y ellos tienen que cumplir eso, pero el problema viene más atrás. Yo creería que es la norma que te pide a rajatabla un criterio cerrado y no toma en cuenta a veces las nuevas tecnologías o los cambios que hay. Y las normas no acompañan el cambio tecnológico. Lo que dice el señor es cierto en el sentido de que muchos funcionarios públicos acatan escrupulosamente lo que dice la norma, ¿correcto? Aunque en el fondo esa norma no puede estar adaptada seguramente al entorno de cada negocio específico, por un temor simple de que puedan ser denunciados por la Contraloría. Correcto, entonces ellos en realidad están premonidos de una lógica en donde van a aplicar siempre lo que dice la norma, por más que esa norma esté mal, porque saben que si no cumple, va a venir la Contraloría. Está también el problema de que efectivamente en la etapa anterior de diseño nunca consultaron con la industria para ver exactamente qué tipo de normas necesita la industria. Pero lo que sí pueden hacer ellos y que en la práctica tampoco lo hacen, es lo que comentaba también el señor, es, ok,
yo como parte de estas reuniones frecuentes que tengo con la industria, voy viendo problemas que la propia industria me está comunicando de por qué la norma no puede ser cumplida o que la norma necesita algo más para ser cumplida. ¿Y cuál debería ser la reacción frente a eso? Es ver, ok, generemos un espacio para ir introduciendo modificaciones en la norma o para ajustar las normas a las necesidades, pero ni siquiera eso hacen. ¿Correcto? Entonces, se dan cuenta ustedes que ustedes ven problemas de un entorno en donde el Estado no se adapta a las necesidades de la industria, ¿no? Y bajo lógicas digamos, distintas, pretende aplicar algo que al final de cuentas no está preparado para la industria o algo que no sirve para la industria, ¿no? Esto se llama el hecho de que los fiscalizadores no tienen un enfoque responsivo, y eso es lo que voy a explicar a continuación. La ley ahora les impone a los fiscalizadores actuar de una manera responsiva. ¿Y qué significa actuar de una manera responsiva? Significa básicamente que tienen que diferenciar a los sujetos administrados en función de sus particularidades. Eso está contenido en una ley. Eso está contenido justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General. El artículo que nos El dice artículo en el que les he comentado que las fiscalizaciones ahora se tienen que hacer bajo un enfoque de promoción del cumplimiento y de prevención y gestión de riesgos. O sea, en otras palabras, ¿qué significa? El Estado, o sea, los fiscalizadores no deben poder, digamos, primero diferenciar a sus sujetos fiscalizados, ¿correcto?, en función del tipo de industrias, ¿no? También eso va a afectar, por ejemplo, a lo que es INDECI, porque antes los documentos de INDECI eran indefinidos, pero antes eran todos los años, después pasó a ser indefinido. Pero debido al episodio que hubo en la Comar, se volvió, creo que cada 2 años ahora, pero también se puede aplicar para esto. Para todos los fiscalizadores, para todas las entidades públicas que tengan esta obligación legal de fiscalizar, debería aplicarse este tipo de enfoques, ¿no? O sea, les decía que este enfoque responsivo no solamente debe obligar a los fiscalizadores a dar un tratamiento diferenciado, ¿no? Pero claro, no un tratamiento diferenciado de manera subjetiva, sino un tratamiento diferenciado en función al riesgo que ese sujeto o que la actividad que va a desarrollar el sujeto representa un riesgo. ¿Correcto? O sea, evidentemente, hay industrias que son mucho más riesgosas que otras industrias. ¿Y qué significa esto? Que no a todos los voy a fiscalizar por igual, que es lo que nos ocurre actualmente. No, a todos los fiscalizo por igual, pese a que evidentemente hay una actividad que no es tan riesgosa o que la propia empresa ha adoptado mecanismos, ¿no?, que aseguran controlar esos riesgos de tal forma que no representan un riesgo, pero sin embargo los fiscalizo todos por igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué implica este enfoque responsivo? Que los fiscalizadores adopten una estrategia mixta de zanahoria y garrote. ¿Qué significa la zanahoria y el garrote? La zanahoria y el garrote es una estrategia de fiscalización que implica que yo puedo negociar con los fiscalizados de una manera que me garantice que los fiscalizados pueden o tienen que cumplir de una manera negociada, de una manera informativa o lo que fuera, pero ahí donde el fiscalizado simplemente se rehúsa a cumplir o no quiere colaborar conmigo, le aplico el garrote. Correcto. Entonces, este enfoque de la zanahoria y garrote se puede explicar mejor en esta pirámide, ¿correcto? En donde en la base de la pirámide hay estrategias que pueden implementar los fiscalizadores, ¿no?, de facilitación, de orientación y de educación, en donde, digamos, no necesito ir a sancionar de manera directa, sino voy a buscar facilitarles el cumplimiento a los administrados, voy a buscar orientarles para que cumplan, voy a orientar orientarme a educarlos para que cumplan bien, ¿no? Sobre todo para aquellos que recién van a ingresar a iniciar un negocio, o aquellos que no tienen un perfil de incumplimiento. Hay muchas empresas que cumplen regularmente y que va más allá inclusive de la exigencia legal o del contrato, pero sin embargo no se les pone al mismo saco como conjuntamente con aquellos que sí tienen pues un perfil de incumplimiento constante, aquellos que han venido siendo sancionados permanentemente. A todos los meten en un saco, ¿no? Y a todos los tratan por igual. El tema es que
no debería ser así. Aquellos que tienen un buen perfil de cumplimiento, aquellos que son nuevos en industria, a ellos debería aplicárseles estrategias de facilitación, de orientación y de educación. Y eso tiene respaldo legal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la ley, el artículo 243 de la Ley de Procedimiento Administrativo General? Lo que te dice es que las actuaciones de fiscalización podrán concluir en certificación o constancia de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado. O sea, las entidades fiscalizadoras pueden, como parte de su fiscalización, pueden apersonarse al negocio, y ahí donde realmente la empresa tiene todo en regla, ¿correcto?, concluye la fiscalización y le dan un certificado o una constancia de que esa actividad que está desarrollando la empresa está conforme con el marco normativo, ¿no? Eso de ahí es incentivar a que la empresa siga cumpliendo, porque conforme se vaya realizando estas inspecciones, la empresa sigue cumpliendo, sabemos que hay un tema de como una suerte de certificado al buen cumplidor, ¿no? Y eso de ahí también me ayuda por temas reputacionales. Yo luego lo puedo anunciar y decir, oye, no, vengo cumpliendo y estos certificados me dan la entidad que acredita, ¿no?, que yo soy un buen cumplidor. Entonces, eso está regulado, está previsto. Una consulta, pero eso va para todos los porque para mí creo que el fiscalizador debe tener un criterio bien amplio, y que te da a veces la experiencia. Los fiscalizadores deben ser gente que tenga conocimiento al rubro que están viendo. Y otra, las sanciones, porque a veces parece que las sanciones, por ejemplo, hubo un caso hace unos años que se encontró una rata en el muelle, segundo muelle, cevichería, que debe sancionarse así, pero se sanciona igual a un restaurante de una calle X, se sanciona igual, no debe ser así, debe haber un criterio, porque el segundo muelle es un restaurante de primera, que se supone que debe ser más drástica, pero parece que las sanciones no son iguales, son las sanciones por igual, que ahí debe ser una sanción diferenciada. Debería ser una sanción diferenciada, pero ciertamente el marco normativo les da este espacio de criterio al Y por fiscalizador. ahí le sacan la vuelta. Claro, al final de cuentas el fiscalizador, digamos, no quiere hacerse, digamos, mucha complicación y actúa como actualmente actúa, que es, los trata todos por igual. Tiene que ser así. Así es, un criterio más amplio, pero esas herramientas se están dando en la ley. O sea, la idea es que en la práctica los fiscalizadores lo apliquen, y si no lo aplican, debería venir una exigencia del propio administrador, de la propia empresa, oye, aplica lo que dice la ley. La ley tiene esa herramienta, y si yo vengo cumpliendo de manera permanente, dame mi certificado. Acredítame que yo estoy cumpliendo, porque eso me interesa no solamente para resguardo futuro, sino inclusive por temas de reputación como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice también esta pirámide? Que en lugar de ir directamente a la sanción, puedo aplicar advertencias. O sea, pudiera ser que yo sea una empresa que por un descuido mínimo incumplí, pero eso no significa necesariamente que me van a multar. Yo, como administrador, debería tener la posibilidad de que me emitan una advertencia, me digan, oye, te advierto, correcto, que que vas a incumplir o que has incumplido algo mínimo, un tema formal, pero ten cuidado o adopta las acciones del caso, porque a la próxima sí te voy a multar. Entonces, el tema del sistema de advertencias es importante también implementarlo, porque a veces lo que sucede es que simplemente con un tema muy formal, con un tema mínimo, me terminan poniendo una multa. Pero eso también tiene base legal en la ley. La ley lo que le dice a los fiscalizadores es: tu fiscalización puede concluir en una recomendación de mejora o corrección de la actividad desarrollada por el administrado. O sea, los fiscalizadores pueden decir, oye, tú como empresa tienes que mejorar, en lugar de aplicar directamente la multa, ¿no? En segundo lugar, puede haber una advertencia de la existencia de un incumplimiento, ¿no?, que ciertamente no es un incumplimiento relevante para que una multa, puede ser, digamos, alguna falta mínima, pero no debería llevar a esto que me sancionen, sino a que me adviertan en todo caso, ¿no? Y también lo que dice la ley es que las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión. Correcto. No solamente la gestión de auditoría, o sea, es casi... Exactamente. Lo que busca Eso debería ser. así es, lo que busca esta ley es, digamos, que los fiscalizadores faciliten el cumplimiento. En lugar de que piensen o que actúen con este chip de penalizar o de sancionar,
No, cambiarles ese chip y decir, oye, tú fiscalizador, tienes que prevenir, tienes que involucrarte con los administrados, con la industria, con las empresas, para ayudarlos a cumplir. Entonces, pero claro, ahí donde no lo hagan, la empresa debería exigir, decir, oye, tú tienes que actuar de acuerdo a este marco normativo. ¿Y ese marco normativo es el mismo que está? Sí, es lo que establece la ley de procedimiento administrativo general. Eso recientemente, me parece, ¿no? Bueno, ya tiene posiblemente a 1 año y medio, 2 años. ¿No? Sí, Todo esto está contenido en ese artículo. todo está contenido en ese artículo. Exactamente. Por eso es importante que usted lo sepa, porque son parte de las exigencias que ustedes pueden hacer cuando reciban una fiscalización. No, después vienen con otras inspecciones también. Claro, así es. Así es. Parecen policías del tránsito. Sí, sí. Sí. Ahí funciona bastante la serie. También, claro, al final de cuentas, eso, el hecho mismo de evitarle toda esta maraña burocrática o fiscalizaciones absurdas o extorsionadoras, termina generando problemas de corrupción, que es otro problema mayor todavía, ¿no? Y bueno, y finalmente, ya en la cúspide de la pirámide, ya recién ahí, los fiscalizadores deberán implementar ya acciones más agresivas, como el inicio de un procedimiento sancionador o como la aplicación de medidas correctivas, que ya debería ser la última herramienta, el caso más extremo, para aquellos descuidados recurrentes, para aquellos administrados que en realidad no les interesa manejar sus riesgos, siempre incumplen, son muy descuidados en el manejo de sus obligaciones, para los administrados o empresas que son irracionales, ¿no? En el sentido de que no les interesa cumplir con la ley, ¿no? Y para los incompetentes, donde hay empresas que realmente tienen, digamos, un descuido tan grande que simplemente los coloca en una situación de incompetencia, digamos, de no le interesar el cumplimiento de la ley en lo más mínimo. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, sí, pues o sea, ya no queda otra cosa que aplicar pues, una medida correctiva o aplicar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y eso también tiene base legal. La ley lo que dice es que la fiscalización puede concluir en el inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y en la adopción de medidas correctivas. ¿Correcto? O sea, ¿esto qué cosa nos dice? Lo que nos dice es básicamente que el fiscalizador no tiene que ir de arriba para abajo, o sea, aplicando como primera medida la sanción o la medida correctiva, sino más bien en sentido inverso, de abajo para arriba. ¿Correcto? ¿No? Y buscando de todo, evidentemente, lograr que las empresas cumplan. ¿Cuáles son los derechos y deberes que tienen que tomar en consideración? Sin perjuicio de conocer bien la lógica, ¿no? Cómo deberían conducirse los fiscalizadores. Los principales derechos que también se tienen que tomar en consideración es, obviamente, ser informados, ¿no? Ahí donde ustedes reciban un fiscalizador, lo primero que tienen que decir es, infórmame en qué consiste la fiscalización, cuáles son los derechos que yo tengo, ¿no? Cuáles son los plazos de la fiscalización, ¿no? Y qué cosa, he incumplido. Todo esto tiene que estar debidamente informado, ¿no? Obviamente, y por escrito. Yo tengo derecho a que todo esto me lo deje por escrito, ¿no? El segundo derecho, pedirle identificación al fiscalizador, que se identifique de manera adecuada, ¿no? De qué manera proviene, ¿no? O si es una empresa fiscalizadora, porque UEFA, por ejemplo, aplica a empresas fiscalizadoras. Las empresas fiscalizadoras también tienen que estar debidamente no identificadas. No, si ustedes lo desean, pueden grabar el acto de inspección o el acto de fiscalización y el funcionario no les puede prohibir que ustedes graben, ¿no? Y si les prohíbe que ustedes graben, usted tiene que dejarlo sentado ese obstáculo por escrito, porque normalmente la fiscalización termina en un acta y ustedes en el acta tienen derecho a colocar cualquier tipo de problema que se haya presentado. Por ejemplo, el hecho de que se evite usted grabar la inspección. Había un ejemplo de fiscalización en grifos, ¿no? Que trabajo más con estaciones de servicio y todo, y entonces tenía Sinanún, y bueno, viene a ver la cuestión de la medición que se ve en los centros públicos, y vienen con su patrón. Ellos tienen un patrón especial, y entonces uno cuando viene le dice, bueno, ok, tú tienes tu patrón, pero quiero que me envíes también el mío. Y ellos dicen, no, mi patrón es el que va. Pero no dice, pero tú me obligas a tener también mi patrón y este también está
base a este patrón hago las mediciones y las correcciones. Pero no creo. No, acá tenemos un doctor y eso es lo que Están obligados a presentar sus certificados de la dirección. Es como la periodicidad, que si no presentamos, bueno, Claro, nosotros tenemos un patrón que tiene estaba, digamos, con su certificación de código y calidad, y con eso es lo que calibraron y no aceptaron. No aceptaron, porque decían, no, mi patrón es mío y ese es el que vale. Sí. Bueno, lamentablemente también muchas entidades públicas se conducen de manera como si fuesen compartimentos estables. Claro, cada quien dice yo soy competente, ¿no? Pero sin embargo debería haber un mínimo nivel de coordinación, sobre todo para industrias que están sujetos pues, a obligaciones que, digamos, pueden ser fiscalizadas con un criterio de coordinación, ¿no? Pero lamentablemente eso no existe. Una pregunta, uno es una industria determinada, por ejemplo estamos hablando de cultivos o fundiciones, entonces somos industrias que estamos trabajando, como uno dice, para el desarrollo del país, aparte de que uno trabaja también para tener una calidad de vida, ¿no? Entonces vienen los fiscalizadores de diferentes estamentos, así como nuestro hecho puede ser Ocinero, EFAS, UNAFIL, la SBS, etc. Un montón de fiscalizaciones. Miren ahí, pero ¿por qué tenemos como administrados tener, ¿cómo se dice?, tantos fiscalizadores? Por más que la ley diga 100, porque hay una norma antigua, creo que era la ley 777, algo así, que decía que solamente una entidad debe fiscalizar a donde uno pertenece, una entidad. Pero acá se han abierto para todas las entidades y no sé qué, hasta municipios, viene Sedapal y fiscaliza el agua, tomame el agua. No funciona bien, porque funciona bien. Eso es lógica, eso es parte de lo que veíamos inicialmente, de que vivimos en un mundo sobreregulado. Hay distintas regulaciones, detrás de cada regulación hay una autoridad y cada autoridad quiere imponer su competencia, ¿no? Y por lo tanto cada autoridad quiere fiscalizar, ¿no? Y claro, como decía, no debería ser lo óptimo que reciba tantos fiscalizadores, ¿no? Pero ahí donde, bueno, no puede evitar que existan muchos fiscalizadores, lo mínimo que puedo exigir es que todos estén coordinados, ¿no? Que exista un sistema de compartimiento de información, ¿no? Donde el requisito que yo ya te presenté a ti, ¿por qué presentarlo a otra entidad si ellos entre el propio Estado pueden coordinar una plataforma de acceso a la información? Sí, porque se ve que hay más o menos solamente uno de fiscalizado en otro de Minas. Pero tengo entendido que el municipio no te puede exigir el PAN, Claro, por ejemplo. claro, Creo que no te puede exigir el PAN. claro, porque hay obligaciones que no les compete a ellos, ¿no? Pero sí, pues, o sea, esa es un poco la realidad que tenemos que enfrentar. Se mete con noticias que tampoco debería ser. No debería. Es decir, hay tantas fiscalizaciones que tenemos, entonces el administrado está agobiado. Eso mata a las pymes. Bueno, y eso es parte también un poco de lo que vimos como primera estrategia, el tema de incorporar este tipo de fiscalizadores dentro de su matriz de riesgos, ¿no? Porque claro, o sea, salvo que exista una ley que unifique una sola fiscalización, en tanto se tenga actualmente distintos fiscalizadores, uno tiene que poder identificar las obligaciones concretas y ver cuál es el fiscalizador más riesgoso, ¿no? ¿Quién fiscalizador sé que por más que le diga algo, me puede venir a poner una multa? Entonces eso tiene que ser parte de la evaluación de riesgos para evitar un tipo de contingencia regulatoria o legal. Y eso pasaba antes, ¿no? Porque yo me acuerdo que en una mina, por ejemplo, tenía que entrar, porque en una mina hacen procesos industriales, tienen que entrar el material y todo eso, parte de la misma extracción del material, parte de que hay otras actividades aledañas a la mina, por ejemplo, necesitan grifos, consumidores directos para todas sus unidades. Entonces, toda una serie de actividades, pero eso lo atendía en el minas y punto. Entonces, ellos fiscalizaban todo y daban sus pareceres y si hay incumplimientos, pero ahora el cocinero entra por el grifo, o entra por el grifo, todos entran por las cuestiones de esto, viene el municipio y
le das información y cada uno interpreta Y estamos expuestos, el riesgo es estar expuesto a personas que no entienden nada de la actividad, Absolutamente, no entienden nada de la nada. actividad, pero sí dicen, oye, estás ocupando un área, estás contaminando. Es decir, son más, digamos, policías de tránsito Así es. que fiscalizadores. Creo que con eso de llamar policía de tránsito, policía de tránsito son, les puedo contar una pequeña anécdota que me ocurrió a mí hace relativamente poco. Iba por San Juan del Paseo de la República y en eso veo que en San Juan venía una grúa llevándose un micro, o sea, dentro del Paseo de la República. Y decía, ¿qué? ¿Cómo va una grúa a llevarse un micro dentro del Paseo de la República? Está prohibido, está recontra prohibido. Entonces, lo dejo que me pase, ¿no? Porque más allá había una policía motorizada, una mujer moto. Detrás de ese había otro micro y detrás un cargo de serenazgo de Miraflores. Entonces se habían metido al San Juan para evitarse el tráfico y justo la policía lo para, pues al micro de atrás y dice, voy a ver qué cosas pasan, ¿no? Curioso, ¿no? Y en eso veo de que hablan con el de adelante, y de la camioneta ese de serenazgo se baja un sujeto. Después donde la mujer policía ya le hace así le hace. Lo deja pasar. Entonces yo venía detrás, me paro al lado de la policía, abro mi ventana y le digo, oiga, señorita, ¿cómo se permite usted que la toquetee? Usted no debe permitirse eso. ¿Sabe lo que me respondió? Era un colega vestido de civil. Así me dijo. Y además, ¿usted por qué me está diciendo eso? Usted me está faltando al respeto. No, se faltaba al respeto. O sea, que la gente... Lamentablemente son los tipos de funcionarios con los que tenemos que lidiar el día a día, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tener claro exactamente cuáles son las obligaciones que ellos tienen que cumplir frente al ciudadano, obviamente. Perdón, hay que contar un caso que ya he visto en Javier Prado cuando llegué a la Barleta ayer en la mañana, anoche, en la tarde, las de 5 a 6. Había una policía que se me paró delante de una combi y según había salido norma de pico y placa, había la combi no con Javier Prado. Se le pone delante del combi la policía. Pero hizo para eso teatro porque después comenzaron a pasar varias combis, o sea, estaba prohibido. Y la otra policía que estaba diciendo ni siquiera hizo nada. Son casos que lamentablemente no se hace nada. Así es. Bueno, ya para ir terminando, Claro. como parte de los derechos, bueno, está el tema de las actas, está el tema de que ustedes pueden grabar, pueden presentar en ese mismo momento pruebas, documentos, de manera posterior y nadie puede limitarles ese derecho. Y ciertamente hay ciertos deberes, hay que facilitar, no hay que pelearse nunca con un fiscalizador, hay que facilitar que el fiscalizador haga su trabajo, ¿no? Permitir que acceda a las dependencias, instalaciones, ¿no? Y obviamente ustedes tienen el derecho a la inviolabilidad del domicilio cuando corresponde. O sea, si ustedes, por ejemplo, ven que ellos quieren sacarle el ordenador, o sea, el disco duro de la computadora, o quieren incautarle un documento, ustedes se niegan, ellos no pueden hacerlo sin autorización de un juez. ¿Ok? O sea, si ustedes en ese momento dicen, no quiero, ellos no pueden, obviamente, y si lo hacen, estarían cometiendo un delito, así que también es importante que lo tengan presente. Pero ahí no conozco la ley, no te puedo decir que estoy 100% seguro, pero me parece que hay una excepción con el decopio. Inclusive de poco. En la empresa donde trabajaba tuvimos una capacitación donde nos contaban que el decopio, no sé qué cambios normativos van a haber habido, no sé si ha sido ayer o hace 3 años, no lo sé, pero que estaba facultado para hacer intervenciones opinadas y también inopinadas. Claro. Y en el momento que vienen te pueden decir, esta computadora me la llevo, esta la voy a intervenir acá. Enchufan y tienen un software que es de clase mundial, como lo que usa el FBI. Y ese, por ejemplo, tu computadora tiene una memoria, por decir, no sé, digamos de 20 gigas. Y la información que le sacan puede ser de 30 gigas. Entonces, pero ¿cómo si no? Yo no sé cómo funciona la parte técnica, pero la información que tú borras ya no cuenta en el peso, pero estos software, que son software forenses del FBI, o sea, de ese tipo, ¿no? Levantan toda la información, Sí. incluso lo que borraste, lo que recontraborraste, Sí. y en fin. Sí. Entonces te sacan más información de lo que tiene la capacidad computadora. Sí.
lo hacen en el momento y pueden llevarse las laptops y están facultados para eso, ¿no? Tiene facultades sobre todo en los temas de libre competencia, porque claro, Indecopy, por ejemplo, cuando se investiga un cartel, una conspiración, En ese caso, justo. entonces levanta toda la información ahí por haber. ¿Ya? Pero inclusive en ese caso, ¿no? Podría ser que la empresa en ese momento yo me niego y a Indecopy no le queda otra que simplemente dejar constancia en el acta que te están negando. Y si a pesar de eso Indecopy quiere insistir, va a tener que ir a un juez o tener una resolución para que tú como empresa le entregues toda la información. Claro, hay algunas empresas que quieren colaborar porque claro, tienen ese temor, ese miedo, y no está mal, o sea, si tú finalmente no tienes nada que ocultar, dale todo, ¿no? Pero también tú evidentemente tienes el derecho a la individualidad de tu correspondencia, es un derecho constitucional, ¿no? Y si en ese momento tú dices, ¿sabes qué? Necesito una orden de cateo o lo que fuera. Tu correspondencia sí que es privada. Sí, que es privada, claro. Pero acá está hablando de una empresa. O sea, me refiero a nivel personal como ciudadano, claro, no pueden venir a pedirme mi correspondencia. Pero lo mismo. Pero lo que es de la empresa. Lo mismo. O sea, lo mismo, la empresa evidentemente tiene Es persona jurídica. secretos comerciales, tiene información sensible. O sea, en otras palabras, la empresa decide si colabora o no colabora. O sea, mejor dicho, tiene que colaborar así. La empresa decide si da o no la información. Si no quiere dar la información, que se deje constancia en el acta, ¿no? Y Indecopy va a tener que venir justamente un acta al juez para obligar a la empresa a que revele toda la información, ¿no? Es parte de... No hay una sanción que te pueda decir, no, ok, no colaboraste, mañana llega tu multa de 400.000 soles o 1 millón. No, digamos, o sea, eventualmente ese tipo de negativa podría ser interpretada por el Indecopy como, oye, acá hay algo sospechoso, o sea, me está queriendo ocultar información. Bueno, los secretarios lo quisieron aceptar en la empresa, pero lo que nos dijeron fue como que ellos tienen toda la facultad y lo pueden hacer, y que claro, tú si quieres te niegas, ¿no? Ellos no te van a forcejear la laptop, pero que las consecuencias son mucho peores después. Incluso, que me llamó mucho la atención, si tú en tu celular, por más que sea tu celular personal, si ellos ya previamente con alguna investigación han visto que tú tienes temas de trabajo en tu celular personal, también tienes facultad para llevar tu celular personal. Si es que tienen alguna evidencia o alguna información o algunos correos que han visto, un WhatsApp por ejemplo, de que tú has intercambiado información respecto al trabajo referente a esa investigación, en tu celular personal se lo pueden llevar. O sea, es lo que nos dijeron. Bueno, tal vez nos quisieron asustar en el trabajo, sí, no lo sé. tiene amplias facultades, eso es cierto, ¿no? Pero también hay derechos que ellos tienen que cumplir. Y claro, los derechos, digamos, son aplicables tanto a personas naturales como a personas jurídicas, ¿no? Porque si una empresa simplemente dice, ¿sabes qué? Quiero que venga un orden judicial, Indecopy lo va a tener que hacer. Y si a pesar de eso, Indecopy incauta todo, ¿no? Se podrían exponer a un tipo de denuncia penal. Correcto. Entonces, claro, evidentemente quien puede hacer todo eso de incautación en todo lo demás es un juez. O sea, el juez no necesita evidentemente un fiscal. Por eso es que los fiscales siempre que incautan algo es como decisión del juez. Si un fiscal lo hace como decisión del juez, ¿por qué no lo puede hacer Indecopy? ¿O por qué no lo tendría que hacer una autoridad administrativa? ¿Correcto? O sea, siempre tiene que haber algún tipo de habilitación legal que de una u otra forma desde esa autorización. ¿No? Sí, eso, perdón, me he dado cuenta también eso de las fiscalizaciones de, por ejemplo, el tránsito, ¿no? Te para alguien en tránsito, tú tienes que decirle qué error has cometido. Te tiene que decir, sí, puedes dar el documento, pero nada más. No lo puedes abrir las puertas, no puedes revisar tu carro, y tampoco, si no tiene un asidero del error que has cometido, tampoco podría ponerte la multa. ¿Por qué? Porque no está autorizado legalmente. Si no hay un fiscal adentro, son los operativos con fiscales. Y yo he visto operativos en la carretera, a cada rato te están parando. Cuando sales, sobre todo, te paran. Entonces, ya no paran a los camiones porque con los camiones saben la ley y no le van a sacar ni un solo. Así es. Pero
pero agarran a nosotros que somos... A los particulares no van a A los pagar. particulares lo paran y A comienzan los a niños no decir, pagan, lo dejan pasar. a ver si sacó algo, pero realmente la ley sí. ¿Cuál es su fiscal? Usted hay que preguntar. Si me va a intervenir, ¿quién es su fiscal? Si no tiene fiscal, usted puede decir. Claro, así es. Ahí Bueno, y finalmente, ya hemos visto el tema de la necesidad pues, de poder obviamente involucrarse en un modelo de prevención de riesgos, de conocer un poco la lógica de los fiscalizadores, saber qué derechos y obligaciones se tienen en la fiscalización. Y lo tercero, ¿no? Retomando también lo que habíamos dicho y comentado al inicio, ¿no? Hay que tener una participación activa en el proceso mismo del diseño de las normas, de la elaboración de las normas, ¿no? Porque ahí muchas veces está el meollo del asunto. Una norma mal diseñada difícilmente va a ser cumplida bien, o difícilmente va a ser fiscalizada bien, ¿no? Y esto exige, es parte también del mundo que uno enfrenta, del papeleo constante, de la burocracia abundante, ¿no? De los trámites, obligaciones que uno tiene que cumplir, ¿no? Ese es un mundo que lamentablemente existe el día de hoy, pero que se puede mejorar ciertamente cuando si la empresa directamente o de mejor manera a través de gremios toma la iniciativa de tener este relacionamiento con las entidades y comenzar a exigirles que comiencen a trabajar bien, ¿no? Y quienes saben, finalmente, quienes tienen la información de los problemas que uno como empresa tiene el día a día es la propia empresa. Entonces, si la empresa de una u otra forma comienza a implementar esas cuestiones, hace llegar a la autoridad de manera directa o a través de los gremios, ¿no? Se puede forzar ahí una de opinión de tal forma de obligar a la entidad pública a que tome en consideración todas esas problemáticas concretas al momento de revisar la norma o forzar a que se haga una revisión de la norma, ¿no? Y acá, básicamente, de lo que se trata, ¿no? Es que las entidades públicas mejoren sus procesos normativos, ¿no? De que realmente se incorpore un criterio que se llama las 4 Cs: la consulta, la coordinación, la cooperación y la comunicación. Bueno, le falta una E, ¿no? Pero a través de la consulta, coordinación, cooperación y comunicación, ¿no? Las entidades públicas tienen que generar espacios de participación ciudadana, espacios de interacción mucho más activa con la industria, con las empresas, con las pymes. Y si no sale esa iniciativa de las propias entidades públicas, hay que forzar, ¿no? A que lo hagan, ¿no? A través de comunicados, a través de gestiones que se tengan que hacer con los gremios, o a través de comunicaciones que se hagan directamente de la empresa a la entidad pública. O sea, hay que saber exigir, ¿no? De que uno tiene derecho a participar, uno tiene derecho a ser escuchado, ¿no? Entonces, hay algunas prácticas, por ejemplo, de las entidades públicas de publicar o prepublicar las normas para comentarios. Entonces, ahí es un espacio donde la empresa de todas maneras tiene que enviar sus puntos de vista, sus comentarios y todo lo demás, pero no quedarse solamente en el hecho de enviar, sino buscar espacios, sobre todo en gremios, para que finalmente ellos, con la fuerza que tienen, puedan hacer eco de la problemática concreta que una empresa tiene, para exigir a la entidad pública a que tome en consideración esa problemática en la revisión de la norma o en la elaboración de una nueva norma, ¿no? Esto implica buscar espacios de empoderamiento, ¿no? De que la empresa se empodere dentro del proceso de elaboración de normas, porque en la medida que no existe este empoderamiento, vamos a seguir teniendo estos problemas que tenemos actualmente, donde las normas se elaboran de espaldas a la realidad. La norma no toma en consideración el punto de vista realmente de mi necesidad, ¿no? Luego de eso voy a tener que enfrentar todas estas fiscalizaciones absurdas, voy a tener que cumplir con todas estas obligaciones que para mí son muchas veces absurdas. Si no participo de manera activa en la etapa previa, correcto, pudiera tener un problema luego ya en la etapa de ejecución o de implementación, ¿no? ¿Qué es lo que en buena cuenta se pide? ¿No? Forzar a que las entidades no faciliten espacios de consulta, de que puedan estar en permanente comunicación, de que cooperen o haya una cooperación mutua, haya una comunicación fluida, no solamente cuando se diseña una nueva regulación o se revisa la regulación actual,
no solamente, sino también cuando se implementa y hace cumplir la regulación y cuando se monitorea y evalúa el desempeño de la regulación, ¿no? Todas estas regulaciones que uno tiene que cumplir como empresa, ¿no? Deberían ser revisadas de manera frecuente, ¿no? Y ahí donde la entidad pública no lo quiere revisar, ¿no? Debería venir la empresa o debería decirle, oye, revisa la regulación, ajústala a las nuevas tecnologías, ajústala a las nuevas condiciones, ¿no? Porque yo como administrador tengo derecho a tener que cumplir lo que realmente corresponde a cumplir, ¿no? Esto ya involucra evidentemente una estrategia, evidentemente, donde ustedes como empresas busquen ese empoderamiento y si no pueden directamente, a través de los gremios, porque son los gremios los que tienen también esa capacidad de poder, ¿no? Tomar en consideración estas problemáticas para hacérselas llegar también a la entidad pública. Entonces, estas tres estrategias son estrategias que deben buscarse de una u otra forma articularse, ¿no? Y que tienen como finalidad básicamente generar una mejor relación con el Estado, ¿no? Para que el Estado los regule de una manera adecuada y para que el Estado los fiscalice de una manera adecuada. Y ahí donde ustedes adviertan que haya una mala regulación o hay una fiscalización absurda o hay algo que realmente, digamos, ustedes no deberían cumplir porque les está originando un alto costo, ¿no? Articular estos espacios obviamente de interacción, ¿no? Para hacerle saber a la entidad pública que tiene que cambiar, ¿no? De lo contrario, evidentemente eso le puede estar impactando de manera negativa al negocio, digamos, si está en marcha o en un futuro negocio que se puede implementar. ¿Correcto? Bueno, era básicamente, y con esto ya termino, ya existe un decreto legislativo, ¿ya? Que es el decreto legislativo 1448, que habla de un concepto que se aplica a lo que hemos conversado, que se llama la mejora de la calidad regulatoria. ¿Correcto? Son instrumentos que van a irse implementando a lo largo del tiempo para que las entidades públicas no simplifiquen más las regulaciones o los trámites, para que apliquen lo que se conoce como el análisis de impacto regulatorio, ¿no? De manera ex ante y ex post, es decir, para que sepan exactamente cuál va a ser el impacto de una norma que van a publicar o que van a terminar aplicando en la práctica, para que implementen la consulta pública de una manera más periódica, más reiterada, ¿no? Para que hagan un costeo de la regulación de los trámites. Van a estar obligados a hacer un costeo de todo tipo de normas que emitan o todo tipo de trámite que aprueben, ¿no? Y hacer una revisión constante de las normas para derogar. O sea, ellos, digamos, van a asumir este tipo de obligaciones que están en la línea de lo que estábamos comentando, en el sentido de que lo que se busca es hacerle la vida más fácil a la empresa, hacerle la vida más fácil al ciudadano, que el ciudadano o la empresa no tengan que estar enfrentando este conjunto de regulaciones absurdas, o trámites absurdos, o un proceder absurdo de parte del propio Estado, ¿no? Entonces, ya hay un marco normativo que va a obligar a las empresas, pero consideramos también que es importante que de parte de las empresas exista esta demanda de buena regulación, ¿no? No solamente de manera directa, sino también a través de los gremios, ¿no? Si que realmente uno quiere tener un entorno de normas o un entorno regulatorio saludable. ¿Correcto? Bueno, era lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad. Les agradezco mucho por su tiempo, por sus experiencias, sus enseñanzas. Y nada, bueno, quedo a su disposición para cualquier tipo de preguntas que puedan. Porque yo veo que en mi experiencia, yo siempre, ¿por qué se trata siempre que las normas sean bien intensas, bien corrosas? Que la persona de a pie no le entiende y aplica un criterio y a veces comete errores sin querer por desconocimiento y desinformación. Ahí no se preocupa la empresa. ¿Por qué hay ese tipo de afán? Y ahora veo que cada vez hay más regulaciones y cada vez, ahora del tema de que uno supervisa una cosa, ¿por qué hay ese afán? Ustedes como empresa de regulación especializada no han visto ese tema, ¿por qué se trata? Lo tratan de ser demasiado difícil porque a veces uno no entiende cosas que y cada uno interpreta a su manera y a veces comete errores. No se ha visto por qué se hace ese afán. Nosotros ciertamente asesoramos a muchas entidades públicas, ¿no? Dándoles capacitación y consultoría
¿no? En cómo mejorar sus prácticas normativas, cómo mejorar sus fiscalizaciones, cómo mejorar su práctica regulatoria, tanto en el diseño, en la ejecución y en la evaluación ex post. Y lo que sí nosotros hemos visto es que se trata de un tema cultural en el sector público. Correcto. O sea, el funcionario público tiene este chip de burócrata, correcto, que hace pues que consciente o inconscientemente, ¿no? Termine aprobando ese tipo de regulaciones, ¿no? Por sentirse seguro, digamos, y evitar algún tipo de exposición o contingencia frente a la Contraloría, ¿no? Pero no se da cuenta, correcto, de que finalmente eso que decide, eso que impone, termina generándole un costo a la industria. Ese es un primer problema, un tema cultural, ¿no? En realidad no hay innovación en el sector público, no hay este sentido de querer relacionarse con la industria de una manera más activa, ¿no? Sino además que muchos de estos procesos de diseño de normas quedan solamente en las manos de los abogados. Yo soy abogado, correcto, y muchas veces lo que veo es que en el momento mismo de algún tema, un detalle, en el momento mismo de la elaboración de la norma, los abogados comienzan a aplicar sus conceptos que nadie más los entiende que los abogados. ¿Correcto? O sea, comienzan a aplicar conceptos que solamente entienden, que no es entendido por el ciudadano muy corriente y tampoco por las empresas, porque son conceptos muy complejos. Las normas tienen que ser redactadas, ¿no? Para que puedan ser entendidas por cualquier persona, ¿no? Sin mucha complejidad, normalmente en principios. Correcto, o sea, lo que suelen haber también un poco en las normas es que las normas quieren regular absolutamente todo, cuando bastaría solamente principios, ¿no? El resultado es lo que le debe interesar al Estado, que se obtenga el resultado, porque detrás del resultado hay un objetivo de política pública que le interesa que se cumpla el Estado, pero la forma como la empresa o el ciudadano alcanza ese objetivo debe ser un tema que quede enteramente a la voluntad de la ciudadana o la empresa, de cómo alcanzar ese objetivo. Lo que el Estado debería interesarle es que se obtenga el resultado. Entonces, hay muchos incentivos dentro del sector público, culturales, el tema de que efectivamente hay mucha preponderancia de los abogados, ¿no? De que no hay práctica de interacción con la ciudadanía, ¿no? Ven más bien al ciudadano como un enemigo. O sea, muchos funcionarios públicos no se interrelacionan de manera activa con las empresas, por ejemplo, porque tienen miedo a ser capturadas por las empresas, de que las empresas dominen su agenda. Hay también un tema que tiene que ver con el hecho de que los funcionarios no quieren perder el cuota de poder. ¿Correcto? O sea, ellos tienen cuota de poder porque tienen el control de la producción de normas, ¿no? Y raramente escuchan a la industria, salvo excepciones obviamente, porque saben que la industria va a poner su agenda y ellos tienen temor a perder el cuota de poder. Esas cosas hay que cambiarlas con el tiempo. Bueno, este marco normativo que les he comentado busca de una u otra forma ir cambiando este chip de burócrata tradicional por un funcionario público que sea más abierto, ¿no? Que escuche problemas, que sea más sensible a las necesidades que tienen obviamente los ciudadanos. Pero eso va a tomar más tiempo. Eso se quiso evitar porque, por ejemplo, de que antes los burócratas, el empleado público era pues una persona que no tenía mucha preparación, que de secundaria ya justo había pasado al trabajo. Pero ahora, a estos últimos tiempos, hace 15 años más o menos, se está tratando de contratar gente que tenga 2 o 3 maestrías, incluso de fuera, para que tengan un perfil más abierto, pero sin embargo, hasta ahora se sigue cometiendo lo mismo que hace 30 años, los mismos errores. Entonces sorprende qué está pasando. Entonces aquí viene ¿por qué contratar gente? Incluso los sueldos eran demasiado bajísimos antes, ahora hay que sueldos de 30.000 soles, 40.000 soles, fácilmente se puede encontrar, pero sin embargo sigue lo mismo, es decir, y cada vez las cosas van a ser más engorrosas, más pesadas. El tema de ir en Tecópica es un gran problema, porque ahí te pelotean, te mandan y el dice que tienen 2 temas de no sé qué tienen. El gran problema, cansadores también, claro. ¿Por qué se sigue lo mismo? El gran problema que se tiene acá en el Perú, comenzando desde una política pública hasta una norma, es que el ciudadano no es el centro del diseño de la política de la norma. El ciudadano no está en el centro de nada, ¿no? No hay empatía en el sector público, ¿no?
el funcionario no siente empatía, no se pone en los zapatos del ciudadano o de la empresa. En lugar de buscar y pensar que está para servir al ciudadano y a la empresa, ellos al contrario se ponen en una postura mucho más defensiva. No buscan hacer las cosas más complicadas al ciudadano o más complicadas a la empresa porque quieren salvar su propio puesto o quieren salvar su responsabilidad frente a la Contraloría. No hay empatía, o sea, no se ponen nunca en los zapatos del ciudadano. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? Eso tiene que cambiar, obviamente, el cambio cultural no es fácil, sobre todo en el sector público, pero muchas de las cosas se pueden lograr desde una demanda del sector privado. O sea, el sector privado tiene que comenzar a demandar cambios en el sector público, ¿no? Para que ellos se den cuenta que efectivamente tienen que estar mejor las cosas, ¿no? Pero yo discrepo de este tema. El sector privado también, por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, ahora se llama Movistar, tiene como 20 ventanillas, de las 20 ventanillas lo que estamos es uno. Sí, claro. Lo que hacen es la fábrica, el cliente se aburra, el paciente y se vaya. Sí, no. Lo reclama. Sí. La empresa privada es así, todas las empresas de telefonía son. Yo les puedo dar mi punto de vista particular, comparto algunas de las cosas que indicas. Yo creo que en cualquier tema que genera controversia siempre hay dos partes. Y para mí la verdad siempre está en algún punto en el medio. Nunca totalmente de un lado, nunca totalmente del otro lado. Yo he trabajado en el sector privado en los últimos años, pero anteriormente trabajé en el sector público. Entonces, conozco un poquito de los dos lados. Y he visto que fallan cosas de los dos lados. Entonces, comprendo el sinsabor que tiene un administrado cuando te enfrentas a una fiscalización que no tiene sentido. En una empresa donde yo estuve, el auditor era una persona muy joven, probablemente recién salida de la universidad. Todo estaba bien y cuestionó porque había una telaraña en un rincón de un almacén enorme. O sea, es absurdo que por eso te puedan tratar de trabajar, ¿no? Entonces son excesos que ocurren. Pero por el otro lado tienes que hay cosas que el Estado tiene que proteger. O sea, el derecho está hecho para proteger algunas cosas que, por ejemplo, se le llamaban bien jurídico tutelar. La vida, no sé, el derecho a trabajo, etc. Son bienes jurídicos tutelados. Entonces las normas son para cuidar eso. Y por ejemplo, en alguna época estaba prohibida la importación de motores usados o piezas de motores usados porque son piezas que vienen sin ningún control de calidad, que en realidad es basura. O sea, la calidad es malísima y son para usarlos en carros que tampoco no cumplen las especificaciones técnicas que al final generan accidentes de tránsito y contaminan el ambiente. Entonces todo eso era una industria que es nociva para el interés, digamos, social, ¿no? Entonces por eso están las normas para restringir eso. ¿Qué hacían los empresarios? Los que estaban metidos en eso, iban a un juzgado de un pueblito donde coimean al juez y sacaban una medida cautelar, lo que se llama, no tiene un nombre legal, que es una medida con la cual temporalmente, para ese caso, le suspendían la prohibición y el juez lo firmaba. Asumiendo, hay un principio legal de que estás afectando sus derechos sin haberle probado realmente que eso está mal, entonces salía la medida esta cautelar, no recuerdo cómo se llama, no era medida cautelar, tenía otro nombre. Y con eso ellos podían importar. Pero a los 2 días se caía la medida, entonces de nuevo ya no podía importar. Luego iban a otro juzgado, rompían otra mano y volvían. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Y lo que realmente ocurre es que hay muchos malos empresarios en el sector privado que siempre están sacando la vuelta. Entonces, si tú lo ves de ese lado, perjudica también a la sociedad. ¿Y quién lo controla? No lo va a controlar el vecino que está al costado, porque él voltea, su vecino importa motores y él no va a ir a decirle, oye, no importa motores porque afecta a la sociedad. Porque lo que tiene que hacer es el Estado. Y el Estado lo hace en base a estas normas. Entonces, tal vez esa experiencia, en algunos casos, hace que sí al Estado en algún momento se le puede ir la mano y haya un exceso de normas, ¿no? Pero que también es difícil medir en qué momento sí y en qué momento no. Lo que algunas instituciones hacen es tratar de afinar el control, porque una norma muy grande es como matar patos con bazooka. Hago algo muy denso y afecta a todo el mundo, ¿no? Cuando lo que a veces se puede hacer es afinar la puntería. Si tienes indicadores de riesgos, puedes identificar cuáles son los usuarios que son los de alto riesgo, que son los que incumplen, los que están estafando, etc. Y a ellos les aplicas como más rigor la norma, y a los que no, los puedes fiscalizar muy poco o ya no lo fiscalizan.
pero son modelos, mecanismos de gestión que se vienen implementando poco a poco, en algunos casos con mayor desarrollo, en otros casos tal vez todavía es incipiente, depende de los sectores. Pero yo lo comento esto porque las generalizaciones a veces son peligrosas, ¿no? O sea, no podemos decir todo el sector privado es bueno y el Estado es malo, no podemos decir todo el sector privado es malo, malos empresarios y el Estado más bien es la víctima que tiene que cuidar. Ni tampoco podemos decir que en el Estado siempre hay funcionarios que lo que quieren es cobrarte y multarte, ¿no? Yo creo que hay un poco de todo. Hay tema cultural, como tú dices, pero también creo que nunca es generalizado. O sea, hay buenos funcionarios, hay malos funcionarios. Sí, no. Hay instituciones que han avanzado. En comercio exterior ahora está la certificación OEA. Es una certificación que permite que muchos operadores que funcionan bien y cumplen requisitos tengan una cantidad de beneficios que les permite ser más competitivos en el comercio internacional. Pero al final, lo que yo creo que uno tiene que tratar de hacer en estos casos de la fiscalización es estar informado, que justamente esta charla es buenísima para eso. Ver la base legal que esté a la mano, porque cuando tú le hablas a un fiscalizador con base legal, yo creo que te va a escuchar un poco más. Y lo digo del lado de que yo estuve antes trabajando como funcionario, entonces una persona que me dice una norma legal que tal vez si yo fui descuidado y no la tenía en mente y me la cita, de hecho va a hacer que yo piense lo que estoy interviniendo mal, ¿no? Y con una actitud colaborativa de todas maneras. Pero estar bien informado creo que es lo principal. Claro. Totalmente de acuerdo con lo que señalas. Creo que hay evidentemente que restaurar un trabajo colaborativo, ¿no?, entre la empresa privada o la sociedad civil en general, ¿no?, y el Estado, ¿no? Creo que todos tienen que trabajar de una manera coordinada, colaborativa, justamente para sacar adelante estos temas que le preocupan a la empresa privada, pero también le preocupan al Estado, ¿no? Y claro, comenzar a trabajar en este tipo de enfoques de una manera más transversal en todo el sector público. Por eso decía, dentro del sector público hay islas que tienen estas buenas prácticas, o que son lo que se conoce como las islas de oportunidad, de eficiencia, pero lamentablemente eso es algo, muy minuto, muy pequeño en comparación a todo el aparato estatal. O sea, todo el aparato estatal es un monstruo, ¿no? Evidentemente debería contagiarse de estas mejores prácticas, pero debería tratarse no más que como una práctica de ciertas entidades, debería ser una política de Estado. O sea, desde el Estado debería implementarse como política nacional, ¿no?, el hecho de aplicar estos enfoques, por ejemplo, ¿no?, el hecho de practicar el tema de consulta pública, el hecho de tener que medir ante los impactos de una norma, ¿no? Esto debería ser una política de Estado, ¿no? Y en tanto sea una política de Estado, evidentemente va a haber compromiso a todo nivel, ¿correcto? Pero bueno, eso es un tema que poco a poco se va a ir seguramente implementando, pero la idea es que finalmente, como bien comenta su compañero, la idea es que del sector privado también exista una conciencia de que evidentemente la ley está hecha no para hacer trampa, sino para cumplir. Pero todos sabemos perfectamente que la ley también muchas veces es difícil de cumplir, ¿correcto? Y por esa razón es que también de parte del sector privado tiene que haber un compromiso, ¿correcto?, de hacer una demanda por la buena ley o por la buena regulación, ¿correcto? No quedarse solamente en cómo busco la forma de sacarle la vuelta a la ley, sino un compromiso de cómo hago para que finalmente la entidad pública me escuche, para cambiar la ley y hacer una ley que pueda ser cumplida bien, ¿no?, y un cumplimiento adecuado, ¿no? Porque, digamos, si no hay esta articulación de uno u otro lado, se presenta lo que ya vemos actualmente, de que muchos empresarios perciben que la norma en realidad es imposible cumplir, le ponen un alto costo, ¿no?, que al final de cuentas genera falta de aceptabilidad del sector privado o de ciertas empresas a la ley, y eso hace que prefieran o la informalidad o ese tipo de maniobras de tener que estar constantemente impugnando la validez de la ley, irse a poder judicial, sacar una mejor verdad, ¿no? Pero al final de cuentas, para ese sector de empresarios simplemente la ley no les da un valor agregado. O sea, simplemente en lugar de ayudarnos, pues nos termina perjudicando. Entonces, hay varios factores, el tema es multidimensional,
¿no? Hay que ver cómo se arregla de una forma más conjunta, más integral, ¿no? Eso es un problema evidentemente que escapa más allá de lo que podemos haber visto en esta taller, pero creo que hay ciertas cosas mínimas que se tienen que ir empujando poco a poco, ¿no? Disculpa, ¿y uno puede consultar contigo la empresa? Por supuesto. Bueno, acá yo les dejo mi tarjeta, ¿no? Yo para presentaciones lo vamos a entregar acá. Sí, claro. Sí, justamente información para informar, para ahí. ese tipo de presentaciones entiendo que lo graban Sí, hay una página. una página roja.